Damos la bienvenida a esta edición del ciclo mensual que hemos dado en llamar Diálogos Tricontinental y que organizamos desde el Tricontinental Instituto y desde el ALBA Movimientos Sociales. Bueno, en esta oportunidad nos acompañan Alejandra Laprea de la Marcha Mundial de Mujeres, Leonelis Díaz de la Unión Comunera de Venezuela y Berta Zúñiga del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras para dialogar sobre los desafíos de los feminismos frente a esta crisis civilizatoria. El mes pasado conversamos sobre los desafíos de los trabajadores y trabajadoras en un contexto regional de asedio y acecho de las derechas y las ultraderechas, que más allá de sus resultados electorales parecen extender sus discursos de odio y pedagogías de la crueldad hacia todo el continente y territorio adentro. Nos preguntábamos sobre los desafíos de la clase trabajadora y de sus herramientas de organización y lucha en este particular momento del capitalismo global. Esta pregunta sobre los desafíos políticos del presente es una pregunta que bien vale también para los feminismos de América Latina y el Caribe. Por dos o tres cuestiones al menos. Por un lado, porque la aceleración de la violencia extractiva repercute de manera particular en nuestros territorios y sobre todo en los cuerpos que lo defienden, resguardan y protegen, que su gran mayoría son mujeres y disidencias. También porque estas ultraderechas tienen en común un profundo racismo, odio a las diversidades, rechazo hacia los feminismos, se nutren y a la vez alimentan una narrativa profundamente conservadora de redomesticación de las mujeres, de destrucción de los territorios y de aniquilación de formas de vida diversas. Y finalmente porque durante la última década los feminismos de la región han protagonizado un ciclo de movilización social contra las violencias machistas, pero también contra la violencia neoliberal y la violencia extractivista. Por lo tanto, nos preguntamos y les preguntamos cómo caracterizar este momento regional desde una perspectiva feminista y cuáles son los desafíos que tienen los feminismos populares en este particular contexto y qué estrategias construyen, no solo para enfrentar estos monstruos que emergen, sino también para la construcción de alternativas políticas. Así que bueno, con eso le doy la palabra a quien quiera arrancar. Voy yo. Dale. Este, caracterizar este momento es como complicado, ¿no? O sea, es una pregunta como que nos estamos haciendo desde hace bastante, desde el año pasado para acá. ¿Cómo afrontamos y cómo vemos? Y creo que hay también una serie de reuniones que están planteándose eso a nivel continental, ¿no? Yo pensaba, mientras te oía, pensaba en las olas, ¿no? Siempre hablamos de las olas de los feminismos y tal. Y a mí esa metáfora me gusta verla como más ampliada, ¿no? Allí el sistema de olas es un sistema de flujos y reflujos de aguas y de energía, ¿no? Quizás en quizás hemos empezado, sobre todo después de la pandemia, a tener como un reflujo de esa gran ola y de esa gran movilización que tuvimos a principios de la década y hasta mediados de la década de esta década, ¿no? De la década del 10 al 20. Eh, Creo que es un momento de recomposición de fuerzas, no solo de los feminismos, sino también de los movimientos sociales, ¿no? Y de empezar a releer el contexto y a volver a ordenar el contexto, ¿no? Porque efectivamente, después de una primera década del siglo que fue como que tan brillante en propuestas, en movilizaciones, en, en, en alternativas y movimientos en el continente, ha habido un contraataque con mucha fuerza de las derechas, con, con sistemas y métodos muchísimos más refinados de ataque. Y bueno, el feminismo o los feminismos están en su punto de mira. ¿Y por qué estamos las mujeres y los feminismos y nuestras propuestas en el punto de mira? Porque realmente pienso yo que como movimiento y como organizaciones vamos mucho a la raíz de los problemas, ¿no? Vamos, o sea, cuando decimos, por ejemplo, lo queremos cambiar todo, lo estamos cuestionando todo, es realmente todo, ¿no? Y vamos muy a la estructura. Entonces eso trae que nos hayamos puesto como en primera línea de fuego
y nos están atacando con una exacerbación de los conservadurismos, con una arremetida de los fundamentalismos religiosos muy fuerte, con eso que a veces, que es una palabra muy dura, pero creo que es bien ejemplificante, o sea, como una redomesticación de las mujeres y los movimientos y su propuesta, ¿no? Entonces, son momentos que yo creo que es un momento de reconfiguración y reconformación del movimiento y nuestras propuestas de reacopio de fuerzas, eh, y también de relectura del contexto, ¿no? Eh, y una relectura que va directo a seguir proponiendo para seguir transformando desde la raíz, desde lo radical. Solo creo que como para cerrar y para ayudarles un poquito con la edición, es un momento para mí de recomposición de fuerza y de relectura de un contexto que se ha agudizado en los ataques hacia el movimiento. Gracias, Ale. Berta, ¿seguís? Sí, bueno, muchas gracias para todas. Bueno, yo solo tenía como algunos elementos, obviamente, de una situación muy compleja que puede, creo, ir variando en América Latina, pero bueno, muy desde tal vez de la situación en Honduras, tal vez un poquito de Centroamérica, Mesoamérica, pues compartir algunas ideas que pueden caracterizar este momento. Bueno, nosotras en particular vemos en Honduras también que ha habido todo un encarecimiento de la vida que impacta muy directamente en la vida de las mujeres, que tenemos pues por lo general esa labor del cuidado de la vida, del cuidado de la familia, del cuidado de las comunidades y también pues un empobrecimiento en nuestros territorios que se agudiza por el tema de obviamente la profundización de la desigualdad social, económica, política, que existe, pues no sé si a nivel global o será solo por estos territorios, pero bueno, aquí digamos es algo que se siente mucho en la vida cotidiana de las mujeres y de los procesos organizativos. Bueno, otro elemento, ¿verdad?, que yo siento que caracteriza este momento desde la perspectiva de las mujeres es la desesperanza. La desesperanza ante fenómenos muy grandes y en los que no tenemos mucha posibilidad de hacer mucho desde los propios movimientos, por ejemplo, la desesperanza ante la guerra, una guerra que están donde hay, ¿verdad?, unas potencias militares, donde las potencias económicas y políticas del mundo están pues atropellando a comunidades y pueblos, a mujeres, niños y niñas, infancias, en las que una se siente también como muy desesperanzada de la situación política. También pues de la violencia generalizada que se vive en Mesoamérica, yo creo en general, desde las muertes impunes a las mujeres, a los cuerpos diversos, pero también la violencia en general que existe junto a fenómenos del narco, a fenómenos de la agudización del crimen organizado y de las diferentes manifestaciones del crimen organizado, tanto lo que se conoce aquí como maras y pandillas, pero también el crimen organizado de cuello blanco, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, los grupos económicos que atropellan los derechos de las comunidades, de las mujeres, de los pueblos. Bueno, también, ¿verdad? Yo creo que nosotras en este año podemos hablar muy claramente de los efectos de la crisis climática, que si a veces se cuestiona la crisis climática, creo que este año se ha sentido mucho en distintos territorios, las oleadas de calor, las oleadas de sequía, las inundaciones. Aquí, ¿verdad? Nosotras en Honduras lo hemos sentido muchísimo este último año, ha quedado muy claro el smog, la toxicidad para la salud humana. Y bueno, eso también tiene repercusiones muy concretas en la vida de las mujeres, ¿verdad? Porque estos fenómenos climáticos impactan desde la accesibilidad a los territorios, impactan en el tema de la garantía del agua. El agua, ¿verdad? Se creía un bien infinito y se está sintiendo la escasez del agua, que es fundamental en la vida doméstica, ¿verdad? No voy a decir qué, porque creo que todas sabemos un poco, ¿verdad?, la función del agua en toda esta tarea.
Y bueno, también yo creo que hay también una fortaleza de muchos de esos movimientos antiderechos, por lo menos en Honduras, ¿verdad? Es algo muy fuerte, y cuando, ¿verdad? Hay esto de la disputa de política entre estos sectores conservadores y los sectores populares, una de las cosas que son pactadas o sacrificadas son los derechos de las mujeres. Y eso es algo muy triste y muy tremendo. Y bueno, para decir que obviamente es un escenario complejo, pero para poner un elemento positivo, digamos, también creo que tenemos un acumulado de aprendizajes muy importante de las luchas, de los movimientos sociales, de los procesos populares, enseñanzas, lecciones, victorias, que también yo creo que repercuten en la vida de las mujeres. Yo lo dejaría por ahí para dar la palabra, así que bueno, por ahí estamos también escuchando al resto de compañeras. Bueno, Leonelis, nos parece que sería, o sea, tenemos muchas ganas de escuchar desde tu experiencia del feminismo comunal y desde la Unión Comunera, también cómo vienen caracterizando este momento, pero también qué estrategias y estrategias concretas vienen llevando adelante, ¿no? Sí. Desde ese espacio de resistencia. Bueno, compañeras, un saludo. Algunas ya nos hemos visto en otros espacios. La verdad que este lo siento como un espacio bastante íntimo, de discusión entre, bueno, compañeras, pues, de diferentes espacios que ya nos hemos visto, sentido, acompañado en diferentes luchas. Por ejemplo, ahí desde la Unión Comunera, varias de ustedes y de sus organizaciones y de, por lo menos, la marcha, en la que también hemos tenido oportunidades, ALBA, movimientos, ¿no? Digamos, es un círculo, yo creo que es como un círculo íntimo, ¿no? Para compartir nuestras opiniones y nuestras perspectivas, que bien importante es para sistematizarlas, ¿no? Y como reflejarlas. Yo creo que ese es como el rol que tenemos ahorita en esta discusión. Y en ese sentido, bueno, es uno de los elementos, ¿no? A caracterizar de, de, perdón, a mencionar de esa caracterización que ustedes a las que ustedes nos están convocando, ¿no? En principio, como ese rol, este momento que me parece que ha sido de comunicar, de encontrarnos, ¿no? Entre los movimientos sociales. Yo coincido mucho con Berta y con Alejandra en el sentido de que, bueno, es un complejo, sí, pero eso no quita que ese acumulado, decía Berta, que hemos tenido, nos permita como enfrentarnos, ¿no? A los desafíos que podamos ver. Digamos, una palabra de caracterización está difícil, ¿no? Yo creo que, bueno, varios lo llamamos, no sé, en la época del hiperimperialismo, de la caída del imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, y así, digamos, bastante nombres y apellidos que se le pueda dar. Pero bueno, aquí compilando como algunas de las informaciones y de las discusiones que hemos tenido en el seno de la organización comunal, algunas como más claras que otras, ¿no? Porque también en el espacio de la comuna nos conseguimos con la situación y, digamos, con el escenario de compañeras que están alejadas de la discusión pública y política, ¿no? Y que justamente ha sido el momento, al menos en el seno de la Unión Comunera, de repolitizar a esas compañeras e incluso de politizar a esas compañeras que están en situaciones de vulnerabilidad o que simplemente se han centrado, ¿no? En las tareas de cuidado y que se han mantenido de alguna forma alejadas del espacio de discusión política, ¿no? Y justamente es ahí donde la comuna, como espacio organizativo de lucha, de disputa de la vida, ha tenido el rol, ¿no? Y este ha sido más o menos como lo que nosotros nos hemos planteado en la reflexión del momento, también del momento de la revolución bolivariana, en esta situación, sí, momento histórico de Latinoamérica, ¿no? Donde hemos tenido todas estas regresiones, si se podía decir, retrocesos a nivel de la región. Por supuesto, lo decía Berta, yo creo que se mencionaba en la introducción allí con Maisa, bueno, el hecho de la vuelta, ¿no? Del conservadurismo. Y allí también vemos o veíamos que era un momento para asumir el reto de identificar, ¿no? Como esa, entre la diversidad de planteamientos que tenemos ahora, que pueden resultar confusos, quizás, sí, envolventes, ¿no?
lograr diferenciar dónde está la lucha por la vida, pues, de los trabajadores, de la clase trabajadora y de las mujeres y de los sujetos y sujetas más vulnerados, ¿no? Entonces, bueno, me parece que más o menos esa era la caracterización que hacíamos en algunos movimientos. Nosotros estábamos por encontrarnos, estamos como en ese periodo de encontrarnos nacionalmente, justamente para definir, ¿no? Como el momento en el que estamos. Yo les podría decir, este más o menos es como un adelanto de las conversaciones que hemos hecho en el seno de la Unión Comunera. Pero sí creo interesante en esto de que traía Ale de las olas. Me parece que incluso en esto de los retrocesos, yo ahí estoy como en la dicotomía de qué es lo que efectivamente nos está sucediendo, porque sí creo que hubo como una meseta en nuestra capacidad por ahí de instalar en la agenda nuevos debates o debates que no sean recesivos, digamos, o que sea solamente de resistencia y que sí podamos tratar o trabajar como seguir avanzando, pero me parece que sí tiene que ver con como con los contextos generales que estamos viviendo, ¿no? Que traían estas características en donde hay guerras, hay criminalización, hay persecución, hay efectos de la crisis climática que van en contra básicamente de la vida. Entonces también estamos volviendo a discutir, por ejemplo, que necesitamos comer, ¿no? Me parece que ahora en Argentina, y justamente este debate también surge en el contexto del 3 de junio, que es la fecha de conmemoración del Ni Una Menos, y las consignas hablan en torno a eso, ¿no? Que el hambre es violencia, porque estamos debatiendo nuevamente cómo accedemos a subsistir, ¿no? Como a básicamente poder comer algo en el día. Entonces creo que ese es un poco un desafío que tenemos, es poder, obviamente, sostener estos debates porque claramente están avasallando nuestras vidas, pero obviamente también poder continuar entrelazando nuestras propuestas que tienen mucha historia, que tienen muchos debates ya saldados, me parece, en América Latina y el Caribe, y poder poner nuevamente la vida en el centro con estos elementos que sí vinieron trayendo, ¿no? Como las tareas de cuidado, la crisis climática, la reproducción de la vida, entonces en ese sentido, las migraciones también, que me parece que es una problemática que estamos viviendo en este contexto. Y en ese sentido también me parece que los movimientos sociales de América Latina y el Caribe tienen mucho que aportar a ese debate en términos de construcción ideológica y programática, de cómo construir esa vida, ¿no es cierto? De cómo plantear un nuevo escenario, como decía Ale también, desde la raíz, como cambiándolo todo desde la raíz. Y creo que ahí, en ese sentido, comparto que somos el foco de ataque de estas derechas extremas que están habiendo en nuestra región y también en el mundo, y que obviamente están como produciendo esta necesidad de enemigo y por lo tanto de deshumanización a las mujeres y a las disidencias. Que eso también genera como todo un circuito de violencia generalizada, violencia de género, violencia política hacia las mujeres y hacia las disidencias, que va directamente en contra de nuestra vida. Me parece que en ese sentido necesitamos como avanzar en poder plantear una vida vivible, cosa que me parece terrible, ¿no es cierto? Como en esta dicotomía de capital-vida, me parece que hay todavía mucha potencia porque estamos hablando de que efectivamente nuestros territorios nos están matando, nos estamos muriendo y que además eso genera que nuestras discusiones también sean más complejas, ¿no? Como si no tenemos para comer o no tenemos agua a la que acceder, se convierte también más complejo en cómo profundizar, por ejemplo, una construcción comunitaria de nuestra vida, o por ejemplo, que también la discusión sobre qué estamos comiendo, ¿no? Porque si cuando no hay comida estamos de repente volviendo a discutir que cómo accedemos a yerba para por lo menos tomar un mate en el día. Bueno, creo que esos debates que nos están lentamente imponiendo a través de la violencia, a través de la represión, a través de la criminalización, son escenarios que tenemos que poder seguir tejiendo otras
otras respuestas. También creo que obviamente no es todo negativo y hay otros movimientos más en la región que generan un poco de aire, que también hay que ver, digamos, cómo se desenlazan, ¿no? Pero bueno, tenemos a Lula en Brasil, hay ahora el 2 de junio una elección en México que también abre un nuevo escenario en la región, está Petro en Colombia, digamos, hay algunos escenarios así más de gobiernos que por ahí pueden plantearse otras formas de pensar y obviamente los procesos revolucionarios que se sostienen en la región, ¿no? Creo que eso, me parece que es un momento de mucho retroceso porque también están construyendo una unidad de esa derecha o ultraderecha a nivel mundial, que lo están experimentando, lo vimos también en este último tiempo, en eventos así que se están construyendo de estas figuras así más imponentes de la extrema derecha, como Milei, como Vox en España, y están empezando a construir ese relato, o a profundizar el relato más que construirlo, y me parece que tenemos que continuar entonces construyendo también desde los movimientos sociales y desde nuestros territorios lo que venimos haciendo hace mucho tiempo y poder seguir encontrándonos. También por eso celebro este encuentro que me parece que intenta trazar algunas líneas ahí para seguir pensando lo que estamos viviendo al día de hoy. Todas como trajeron elementos súper interesantes para pensar una caracterización de este momento como en particular. Por un lado, dando cuenta de las modalidades de violencia en su complejidad y los dispositivos y qué efectos tiene estas modalidades de violencia que son extractivas, neoliberales, de saqueo, etcétera, en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Pero también esto que me parece que tiraba Alejandra, me parece interesante, esta cuestión de pensar por qué somos el foco, digamos, por qué los feminismos hoy se constituyen como foco para estas derechas ¿no? Conservadoras, que profundizan la pedagogía de la crueldad, etcétera. ¿Hasta qué punto este ciclo de movilización del que los feminismos han sido protagonistas en los últimos 10 años no han logrado no solamente mostrar la profundidad de la violencia hacia los cuerpos en relación con la violencia capitalista, extractiva, etcétera, sino también esto que decía Alejandra de intentar de problematizar a la raíz, digamos, ¿no? De esta cuestión. Y después lo que planteaba Leonelis también de la comuna y el territorio como trinchera de resistencia. Entonces, un poco la pregunta que me hago es qué estrategias desde los movimientos indígenas, desde el movimiento comunal, desde el movimiento feminista de distintos países sale, cuáles son las estrategias que hoy se muestran eficaces frente a estos procesos que bien caracterizaban ustedes, ¿no? Desde una perspectiva feminista, popular, anticapitalista. Bueno, yo no sé hasta qué punto ahorita podríamos hablar de estrategias, ¿no? Yo creo que estamos en un momento como primero de aguantar los golpes, porque nos han como agarrado la caída, nos están pegando donde duele mucho, que es la base material. Alguien dijo alguna vez que es muy difícil soñar cuando tienes hambre y muy difícil crear utopía cuando tienes que resolver en la cotidianidad, ¿no? Entonces yo creo que es más bien un momento de reflexión, como lo dije, de recomposición de fuerzas, ¿no? Yo lo siento así, no veo como un momento de retroceso, si bien atacan efectivamente los derechos. Estoy de acuerdo con lo que decía Berta, o sea, lo primero que se negocia son nuestras conquistas, a las primeras que se le exige sacrificio es a las mujeres, eh, se nos, se nos exige que volvamos a cargar sobre nuestros cuerpos todo el sostenimiento de la vida, pero eso en los marcos como legislativos, ¿no? Pero
Yo sí creo que han habido avances en el tema de ir configurando otro sentido común, otra forma de organizar la vida. O sea, cuando yo estudié el bachillerato, que no voy a decir hace cuánto tiempo fue, era impensable que una amiga mía o un amigo mío se dijera abiertamente a nosotras y nosotros sus compañeros, no fue igual en el equipo heterosexual. Sin embargo, mi hijo, o sea, es parte de su realidad. O sea, eso es un cambio cultural que apunta hacia realmente una aceptación de la diversidad que somos como humanas y nuestras diversas formas y capacidades de amar, ¿no? Eso por un lado. Yo sí creo que no sé si estamos en un momento de decir cuán eficaces, sino más bien un momento de decir qué vamos a hacer, ¿verdad? En la reciente reunión del ALBA que hubo aquí en Caracas, había una cosa que quedó prendida como en el aire, que fue como una cosa que me quedó a mí en el ambiente, es por qué los discursos neoconservadores o ultraderecha prenden tan rápido en las bases populares, ¿no? Y bueno, eso es un análisis que nos toca hacer para realmente seguir avanzando. Yo pensaba, bueno, prenden tan rápido porque efectivamente están todavía sembrados en la lectura que hacemos de la realidad y cómo organizamos la vida, ¿no? O sea, hay que hacer realmente, o sea, tenemos que hacer todas y todos y todo es un esfuerzo para organizar la vida de una forma diferente. Y cuando nos la ponen en términos de subsistencia, de resolver la cotidianidad, como decía Olga Luzardo, la respuesta primera e inicial es la de la ideología dominante. Entonces, obvio, si viene alguien, no sé, y nos señala, nos dice, mira, estás así, no comes por esto. O hay delincuencia porque las mujeres abandonamos el hogar. O porque ya no o hay, o las cosas que no entiendes es porque. Entonces, a lo que voy es que yo sinceramente no sé si es que soy una persona que a veces peco con un optimismo desmedido. Siento que es un momento donde, bueno, tenemos que acuerpar porque o sea, no podíamos esperar que un monstruo que tenía años y años comiéndonos las entrañas y que depende tan fuertemente de nuestra opresión no reaccionara. Creo que pecamos a veces de ingenuas y de ingenues en no pensar que esa reacción iba a ser así de brutal como la que es, como la que está siendo. Pero bueno, y también creo que es un momento de, de mirarnos y ver cómo avanzamos, ¿no? De reconfigurar fuerza. O sea, la ola fue grande y avanzó sobre la playa, ¿ves? Avanzó mucho sobre la playa, pero este es el momento en que como que la ola recoge, pero ese recoger no quiere decir que no va a volver a la playa. Simplemente que va a volver a hacer acopio de fuerza. O sea, yo lo leo así. Pero para mí es muy difícil decirte ahorita, no, tal estrategia, hacemos tal cosa. Sé que lo que sí creo que puedo decir que para mí es como una carta ganadora y que yo y lo he entendido así, es que no es una estrategia, que nuestra fortaleza está en la diversidad de estrategias que tejemos tanto de resistencia como de propuesta y de concretar alternativas en los territorios. ¿Ves? Son las estrategias comunales y comunitarias y populares de los diferentes feminismos. Creo que para mí eso es un avance extraordinario, saber que nuestra fortaleza es la diversidad, ¿no? Y no intentar de hacer una unidad
con un solo modelo, con una sola propuesta, sino que es como que nos dicen, no, es que no son fuerzas porque no están unidos y la unidad se entiende como un bloque, ¿sabes? Que tiene todo resuelto. No, nosotras estamos unidas y sabemos que no somos un bloque y que somos más bien una piedra con muchas aristas y tal, pero y que esa es nuestra fortaleza. Y no sé si fue muy metafórica, pero bueno, lo dejo ahí. Buenísimo, Ale. No sé si Berta o Leonelis quisieran. Sí. Bueno. No, por ahí, bueno, yo comparto ahí, ¿verdad? Que es un poco difícil hablar en términos estratégicos porque eso, digamos, no sé qué tan profundamente pensado qué tan interrelacionado, digamos, estén como estas acciones, pero bueno, yo comparto, ¿verdad?, con la compañera de que independientemente de los contextos que, bueno, desde aquí yo lo miro como no tan favorables, tenemos que tener el optimismo como, como bandera, como parte bien interiorizada, pues en estos momentos de que pasa la humanidad, o sea, ningún momento ha sido como totalmente resuelto, qué bueno, este escenario siempre hemos estado, ¿verdad?, contracorriente. Pero bueno, eh, yo diría que, bueno, desde acá lo que nosotras hacemos, un poco desde el COPIN, ahí sí más a nivel más comunitario, a nivel pues más de, sí, de las mujeres lencas, un poco, ¿verdad?, es a plantear el tema de la formación. No solo estamos hablando de la formación política, sino que, por ejemplo, estamos haciendo grandes esfuerzos para tener, por ejemplo, formaciones en temas de la educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos, que es algo que tal vez muy básico para otras compañeras, pero que, y sí hay grandes avances a nivel del feminismo en general, pero estas informaciones, vuestras reflexiones no han llegado a todas, a todas las compañeras. Entonces, nuestro trabajo en parte, ¿verdad?, es hacer una educación bastante básica sobre los temas de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, de nuestra espiritualidad, de temas de consentimiento, porque somos territorios donde también ha habido muchísima violencia sexual y muchísima también colonización en los propios territorios de los cuerpos de las mujeres. Entonces, para nosotras esto es como algo muy importante de mientras, no sé, el feminismo más de vanguardia, por decirlo de alguna manera, está hablando de cosas muy profundas y muy importantes. Nosotras estamos hablando de, bueno, no sé, conozcamos nuestro cuerpo, qué es nuestro cuerpo, no sé, cosas que podrían ser muy básicas, ¿verdad? Pero que eso son muy importantes para nosotras ir rompiendo también, rompiendo los silencios y rompiendo las desigualdades para ir empoderándonos mucho más. Por el otro lado tenemos la parte para nosotras muy importante que es nuestra espiritualidad. Nosotros hemos vivido momentos sumamente duros, sumamente complejos y digamos la espiritualidad de nosotras ha sido como el sostén también de gran parte de nuestras resistencias y sabemos también que es como algo, pues sí, mucho más profundo que nos permite seguir vivas como pueblo, como identidad frente al capitalismo que destruye la diversidad, que destruye las diversidades múltiples, que las identidades múltiples bueno, que nos va homogenizando, que nos va haciendo todos iguales. Entonces, eso, digamos, es muy importante para nosotras, seguirlo cultivando. También, obviamente, somos víctimas de toda la globalización, de las redes sociales, entonces es algo que por lo que trabajamos y donde también las mujeres mayores tienen un papel muy importante de multiplicación de la palabra, de multiplicación de la sabiduría y de mantener la identidad. Por el otro lado, ¿verdad? Algo que a nosotras nos ha dado resultado, que eso sí es como algo que nos ha dado resultado a nivel general del pueblo lenca, pero también donde ha habido una participación muy importante de las mujeres, es la resistencia territorial frente a las adversidades legales, frente a las adversidades
no sé, tenemos las leyes en contra, tenemos un ejército en contra, tenemos a la policía en contra, tenemos al Estado en contra, no sé, nosotros hemos logrado victorias a partir de nuestra resistencia territorial, con sí muchos sacrificios, muchísima violencia, cosas horribles, ¿verdad? Que no quisiéramos contar, pero que han sido mecanismos efectivos de expulsión de empresas, de policía, de ejército, de agresores, de todo, digamos. Esa resistencia territorial organizada, que bueno, muchas cosas detrás de todo eso, pero sí ha sido un elemento muy importante que nos ha permitido sostener cuando todo ha estado en contra. O sea, decir, bueno, ustedes pueden aprobar las leyes que quieran, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero en nuestro territorio donde nos vamos a ver y vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo resistimos, pues sí, con muchas dificultades, pero eso es como algo que ha sido importante. Lo otro, ¿verdad? Para nosotras también significativo es el tema del cuidado entre compañeras, compañeros. ¿Por qué? Porque las luchas son luchas muy complejas. Yo creo que hoy nadie que haya estado en batalla va a decir que las luchas son fáciles o que qué lindo es luchar. Todas, ¿verdad? Venimos golpeadas, aruñadas, empolvadas, hemos tenido momentos difíciles, nos hemos bajado los brazos en algún momento. Entonces creo que el abrazo, el cuidado de otras compañeras para nosotras ha sido muy importante para sostenernos. Para eso no somos máquinas de producción capitalista que tenemos que trabajar y luchar y articular y no, o sea, nos cansamos de eso, somos seres humanos. Entonces también ese cuidado de las otras compañeras nos permiten sostenernos, nos permiten sentirnos de nuevo seres humanos, nos permiten tener esperanza, nos permiten vivir nuestros dolores. Como eso, digamos, para mí es algo que es muy importante y que también ha sido parte de la experiencia que hemos tenido acá para poder seguir, para volver a ganar aliento, para saber que vamos a seguir independientemente de lo que pase y que es algo que tal vez no se habla mucho en los movimientos sociales, pero que sí es muy importante para nosotros. Sí, Bueno, a ver, sigo yo. No, bueno, mire, me hacen recordar, yo esta mañana hablaba con una compañera, con varias, de hecho, como para preparar, ¿no?, esta intervención, traer la perspectiva de varias. Y allí escuchando, por ejemplo, que Andrea y Alejandra mencionaban ahorita lo del foco, ¿no? De por qué la derecha y el conservadurismo pone el foco en el feminismo. Una me decía que es fastidioso, que el feminismo como en este momento ya veía que se presentaba como fastidioso, porque representaba o hablaba de colocar pues la sostenibilidad de la vida en el centro, y no solamente de la vida de las mujeres o de los humanos, sino la vida en general del ecosistema, de la naturaleza y todo, ¿no? Y bueno, quizás allí siempre vamos a hacer el foco pues de ataque del capitalismo, ¿no?, y del imperialismo. Entonces, eh, es porque este movimiento, pues, que nosotras hemos creado, como este impulso, y yo creo que allí, bueno, todas como parte del feminismo popular, lo vemos, pues, que es directo contra ese capital que está en el territorio, en la comunidad, como mencionaban algunas, eh, y que esa de alguna forma representa yo creo que sí, coincido con lo que decía Alejandra, me hace pensar bastante el hecho de que no son muchas estrategias, perdón, de que no es una estrategia, sino que son muchas, porque justamente ha sido más o menos esa la experiencia de nosotras en Venezuela. Aquí, bueno, nos reunimos las científicas, nos reunimos las comuneras, nos reunimos las afro, nos reunimos, en fin, ¿no? Y sí somos varias, somos como de diferentes enfoques, pero hemos estado, o todas estamos en el territorio. Y eso no quiere decir que tengamos una sola estrategia, sino que justamente cada una lo aborda y aporta el elemento de su cultura, de su cotidianidad, sobre todo, que nutre, ¿no?, esa discusión y ese trabajo que hemos tenido. Allí, ese ha sido pues el camino, ¿no? En nuestro caso, de territorializar todo lo que pueda ser territorializado, toda la política, toda la institucionalidad, todo, absolutamente todo. Al menos esa ha sido la orientación, ¿no?, que nos hemos dado nosotras mismas y nosotros mismos. Y allí está, por lo menos en el caso de la comuna, como lo mencionaba Berta, es hablar también de cosas básicas,
¿sí? De la sexualidad, por lo que les decía de los niveles de despolitización, y bueno, claro, cuando estamos en una situación vulnerable, poder acceder a información o siquiera tener el tiempo para discutir, pensar, reflexionar sobre esas situaciones que nos afectan es nulo, pues es difícil. O tienes que criar, tienes que salir, resolver la comida, hacer todo eso, ¿no? Pero bueno, en la comuna el ejercicio ha sido, y la comuna en sí misma no, o sea, tiene esas estrategias, pero a la vez es la estrategia, digamos, o así lo hemos asumido nosotros, en la discusión y en la vivencia con el comandante Chávez, por ejemplo. Sí él mencionaba el trabajo en la comuna como la estrategia y el proyecto de la revolución bolivariana, ¿sí? Pero bueno, ahí mismo en la comuna, eh, resolver los problemas que nos afectan cotidianamente y tratar de que ese hecho no sea despolitizante, o sea, no sea como bueno, algo que se hace por hacer o que hacemos porque en algún punto la institucionalidad gubernamental no lo atiende o qué sé yo, que no se corresponde con lo que nosotros creemos como ciudadanos, ciudadanas o no sé, como pueblo que tenemos que hacer. Ha sido como el parte, pues, de aprender en la cotidianidad, en cada una de las actividades, en el bajar al barrio, en salir, por ejemplo, de la montaña, del campo, todo lo que tenemos que hacer, ver la concepción política que tiene eso, la capacidad de transformar que tiene eso en nuestra comunidad, nuestros niños y tal. Bueno, ha sido como esa experiencia de estrategia, pues política para afrontar eso. Y lo decía muy bien, al inicio decía muy bien, bueno, no solamente como una, por aquí lo tengo anotado, no solamente como una forma de resistir, sino como una alternativa política. Yo en otra discusión que teníamos hace un tiempo, nosotros nos cuestionábamos eso de las alternativas, ¿no? Porque, digamos, por lo menos en la comuna tiene muchas raíces y muchos antecedentes que no vienen, digamos, de lo que nos han impuesto en nuestro proceso de colonización, ¿no? Sino que tiene una herencia histórica anterior a eso y que quizás no representa, no es una alternativa, sino que siempre ha sido un camino diferente, ¿sí? Entonces, como pensar en eso, como la estrategia de politización que hemos tenido en la comunidad, ha sido muy interesante, pues muy importante para lograr ese impacto y esa vinculación de las mujeres en el territorio, en la comunidad, y su identificación con la organización de la clase trabajadora, de las mujeres, con la organización para resistir y, bueno, para transformar las realidades, pues. Y lo otro, por supuesto, es el desafío de vivir colectivamente, ¿no? Bueno, ver cómo esos problemas que quizás podemos ver que los tiene el otro nos afecta a nosotros y a nosotras directamente, pues, y cómo hacemos para tratar de resolverlos o acompañarnos o llevarlos sencillamente, ¿no? Entonces, sí, ese ha sido como alguno de los desafíos que hemos tenido. Yo creo que en la medida en la que nosotras nos acercamos y conversamos en el seno de la comuna, pero también en los espacios internacionales, como que se va aclarando eso. Y además encontramos soluciones muy parecidas. Yo me identificaba mucho con lo que comentaba Berta, pues, eh, del territorio, ¿no? De la comunidad, de acercarse a esas cosas básicas, porque es lo que también nos corresponde hacer, lo que hemos hecho durante estos años en nuestras comunidades. Y bueno, de ahí me parece que está el anclaje con el feminismo popular. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Me parece que, bueno, hay un montón de cosas que aparecieron y que nos fueron compartiendo para seguir pensando y de manera, o sea, pensando juntas cómo fortalecer eh, nuestras estrategias que son diversas, que son múltiples, en este contexto que, como decía Alejandra, es un momento también de acopio, digamos, ¿no? Y quizás de reconfiguración, un momento de reconfiguración de fuerzas, para hacer acopio de esas fuerzas y volver a pensar y escucharnos, ¿no? Y escucharnos y volver a imaginar modos de relanzar
de relanzar nuestros imaginarios, de volver a relanzar posibilidades y estrategias y alternativas que sean anticapitalistas, anticoloniales, antiimperialistas. Y me parecía re interesante esto que traen todas en relación a pensar el territorio y la comuna, como resguardo, como parte de ese lugar de refugio, de construcción de fuerza que nos sostiene, aún en esos contextos donde todo se veía abajo, que en un poco Leonelli lo terminaba definiendo como la comuna como estrategia, ¿no? El territorio como estrategia política. Me pareció como que ahí hay como una clave para pensar la fortaleza de los feminismos populares y los desafíos en este contexto para seguir construyendo. Y también quería compartirles algo que para nosotras es como muy fuerte, que es, en estos días falleció una gran luchadora argentina, que es Norita Cortiñas, una madre de Plaza de Mayo. Esto fue ayer. Y bueno, también para nosotras las madres son nuestras guardianas y nuestras grandes leonas, referentes de la lucha. Y bueno, quería compartirles algo que compartieron los compañeros y que ella decía, y que decía: dentro de muchos años me gustaría ser recordada como una mujer que dio todo para que tengamos una vida más digna. Me gustaría ser recordada con ese grito que digo siempre y que significa todo lo que siento dentro mío. Significa la esperanza de que algún día va a existir ese otro mundo posible, un mundo para todas y todos. Entonces me gustaría ser recordada con una sonrisa y gritando bien fuerte: venceremos, venceremos, venceremos. Y entonces, bueno, dedicarle esto junto a Nora, a las que nos formó también, a estos feminismos populares, a Berta Cáceres, que para el feminismo popular de Argentina fue muy importante. Entonces, a modo de homenaje también de que estos diálogos no se construyen hoy, se vienen tejiendo como se tejen las resistencias desde hace mucho. Y bueno, recordarlas a ellas también es algo que quería hacer. Así que bueno, venceremos, venceremos, venceremos. Así será, compañera. Y como decimos aquí en Venezuela, estamos venciendo. A veces no nos cuesta como ver, pero sí, estamos venciendo. Yo quería agregar algo a la conversa, que es una cosa a la que estamos también apostando desde la marcha. O sea, que es ese asumir la construcción de un sujeto político que no solo se da cuenta de sus opresiones, sino que también se da cuenta de sus fortalezas y sus capacidades para transformar esas opresiones, desde lo pequeño a lo grande, ¿no? Ahí oyendo las compañeras y organizando un poquito mejor las ideas, en este último año, año y medio, se ha venido o se construye o se ha percibido la necesidad de construcción de una agenda común de los movimientos sociales, pero no una agenda sin ánimos de ofender, una agenda que sea nada más que la sumatoria de los puntos y las banderas de lucha, sino la comprensión profunda y el entrelazamiento de esas luchas, ¿no? El entendimiento profundo que no se puede avanzar eh, eh, con la lucha por los derechos de la clase trabajadora si no se avanza contra el patriarcado, si no se avanza en los territorios, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, es también para mí particularmente importante el esfuerzo que estamos haciendo desde plataformas, desde movimientos del ALBA, desde la Jornada Continental, desde la jornada que se creó en FOS, desde la marcha, desde la Escuela Berta Cáceres, de reunirnos para pensarnos una agenda realmente común, ¿no? Realmente sentida en todos los niveles, ¿no? Y construida desde estos espacios que son de formación política y
bueno, de repente quizás a veces nos cuesta percibir que, o creemos que no son lo suficientemente rápidas las acciones, ¿no? Pero creo que sí son profundas y van a ser contundentes, o están siendo contundentes, ¿no? Porque ante un escenario como el que estamos viviendo todas en el continente y en el mundo, como dicen en Argentina, el mundo mundial, donde las derechas y sus mecanismos extremos como las guerras, como la expoliación de los territorios, como la presentación de falsas soluciones al problema, a los problemas que ha causado la crisis climática, que un continente todavía tenga la capacidad de sacar el tiempo, los recursos, los cuerpos para reunirse y decir, bueno, estamos viviendo esto, esto es lo que pensamos unos, esto es lo que pensamos otros, otras, creo que también es importante resaltar, o sea, no estamos quietas, no estamos quietos ni quietes, eh, estamos pensando, reflexionando en lo que hemos hecho, en lo que hemos logrado y también hacia dónde queremos seguir caminando juntos, ¿no? Bueno, chicas, no sé si alguna tiene ganas de hacer alguna última intervención o como quieran, o lo dejamos ahí y la seguimos, siempre la seguimos. Yo por ahí solo una cosita con el tema de los desafíos, que era como una pregunta que estaba. Bueno, yo creo que por ahí, Berta, yo creo que sí son momentos que cuando hay desesperanza, guerra, todo esto que ha venido pasando, también son momentos donde nos solemos como cerrar o aislar un poquito de las colectividades. Entonces siempre pues esa la importancia de eso, como usted lo decía, tener como ese espacio colectivo, buscar nuestra colectividad, romper como un poco el individualismo que a veces somos nosotras y nuestro celular por ahí. El tema de construir los territorios de resistencia y de vida. Y obviamente que estamos en un momento también donde es algo muy importante actualizar los imaginarios que proponemos desde los movimientos sociales, también desde los movimientos feministas y bueno, también entrar a esa disputa de los imaginarios, que es lo que hablamos en nuestras escuelas de formación, de estos imaginarios que son los que nos movilizan, que nos permiten organizarnos, que nos permiten construir nuestras utopías, porque pues sí, son momentos donde también hay una penetración capitalista muy sutil y muy fuerte en todo. Entonces eso, ¿verdad? Y bueno, yo creo que siempre es lo que decían las compañeras, ¿verdad? Construir estos territorios de alegría, de esperanza, de derechos, que tienen que ser como nuestra guía también, pues en homenaje a todo ese legado de lucha y legado político que tenemos. Leonelis, ¿vos querés cerrar esta conversa? Bueno, nada, nosotros decimos que sin feminismo no hay socialismo. Bueno, sigamos conspirando revoluciones, compañeras. Muchas gracias. Fue muy lindo poder estar todas juntas y seguir pensando juntas. Y mucha suerte, mucha fuerza. La seguimos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, compas.